Hola chicos, bienvenidos a este video. Soy el profe Ricardo, mis alumnos me conocen como Richie. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer el balanceo de ecuaciones químicas por el método del tanteo. Para empezar con este tema vamos a utilizar una reacción muy básica que es la reacción de descomposición de este compuesto que se llama la hidracina. Para poder hacer este balanceo vamos a poder hacerlo mediante una pequeña tabla. En esta pequeña tabla vamos a colocar elemento en medio de la flecha de reacción. Vamos a poner los elementos que integran o que componen esta ecuación química. Entonces ponemos elementos. Después vamos a colocar en una columna antes de los elementos, vamos a colocar la cantidad de reactivos, que son los que están antes de la flecha de reacción. También vamos a colocar otra columna después de la palabra elementos que se llame productos. En este caso, esta columna nos va a servir para hacer el conteo de los elementos que se encuentran en el lado de los productos, que es después de la flecha de reacción. En esta ecuación nada más tenemos los elementos nitrógeno y también tenemos un elemento que es el hidrógeno. Vamos a contar cuántos nitrógenos tenemos y cuántos hidrógenos tenemos. Si contamos del lado de los reactivos, tenemos un total de 2 nitrógenos, por lo tanto ponemos ese número. Y tenemos también del lado de los reactivos 4 hidrógenos, que nos lo indica ese número 4 que está junto al hidrógeno. Después vamos a contar del lado de los productos cuántos nitrógenos tenemos. El nitrógeno está ubicado tanto en un compuesto que se llama amoníaco, que es el primero, como en el segundo, que es el dinitrógeno. Entonces, juntando todos los nitrógenos, tenemos un total de 3 nitrógenos del lado de los productos. Ahora vamos a contar los hidrógenos, que únicamente son 3. Entonces le ponemos ese número 3. Vean que están desbalanceados porque no tenemos la misma cantidad de elementos de un lado que del otro de la ecuación química. ¿Esto cómo lo podemos balancear? Primero vamos a centrarnos en ese compuesto donde el elemento que estamos buscando balancear se encuentre una sola vez, tanto del lado de los reactivos como de los productos. En este caso hablamos del hidrógeno, porque el nitrógeno en los productos está 2 veces. No nos conviene balancear entonces el nitrógeno por ahora. Tenemos para balancear el hidrógeno tenemos un 3 de un lado y un 4 del otro lado. Entonces tendremos que encontrar el mínimo común múltiplo de esos dos números. Es muy fácil, se trata de un 12. Entonces necesitamos un número que multiplicado por 4, que es este número, me dé un total de 12. Ese número es 3. Entonces vamos a colocar ese 3 que acabamos de pensar del lado de los reactivos en el compuesto único que tenemos. Este número afecta todo lo que está a la derecha del coeficiente, así se llama ese número. Entonces va a multiplicar a todo lo que está a la derecha. Por lo tanto tenemos 3 por 2, ahora tenemos 6 nitrógenos. Y tenemos 3 por 4, ahora vamos a tener un total de 12 hidrógenos. También vamos a hacer lo mismo del lado de los productos, que es del lado derecho de la ecuación. En este caso vamos a seguir concentrándonos en el hidrógeno, que queríamos volver una cantidad de 12 hidrógenos. Entonces un número que multiplicado por 3 me da 12 es un 4. Ese 4 lo vamos a poner aquí como coeficiente del compuesto donde está precisamente el hidrógeno. Entonces vamos a volver a contar todos los compuestos que se fueron, los elementos que fueron modificados. En este caso fue también el nitrógeno. 4 por 1 tenemos 4 nitrógenos, pero acá tenemos otros 2. Entonces 4 más 2 tenemos un total de 6 nitrógenos. Casualmente ya se balanceó el nitrógeno. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Serían 3 que están, 3 que ya estaban ahí en ese compuesto amoníaco por 4 que fue el coeficiente que ponemos, es un total de 12. Y vemos que esta ecuación ya está balanceada porque la cantidad de reactivos que tenemos coincide con la cantidad de productos que tenemos en la ecuación. Bueno, espero que te esté sirviendo esto. Vamos a pasar a una ecuación un poco más complicada para poder toparnos con algún caso más extremo del balanceo por tanteo. Fíjense que esta es la ecuación de combustión de el hexano. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que estábamos haciendo.
ese procedimiento consiste en hacer una pequeña tabla donde pongamos en medio de la reacción de la ecuación química, vamos a poner elementos. Vamos a identificar qué elementos tenemos en esta ecuación del lado de los reactivos y del lado de los productos. Por lo tanto, vamos a poner acá una columna que se llame reactivos y vamos a poner del lado derecho una columna que se llame productos. Ya que tenemos estas dos columnas, vamos ahora sí a hacer el conteo de cada uno de los elementos que tenemos, pero primero hay que ver qué elementos tenemos. Tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. ¿Cuántos carbonos tendremos del lado de los reactivos? Los contamos, nada más son únicamente 6. Entonces ponemos ese número 6. Hidrógenos del lado de los reactivos tendremos en este caso 14 únicamente. Y oxígenos nada más tenemos 2. Entonces vamos a colocar esas cantidades. Ahora vamos a ver cuánto tenemos del lado de los productos. Tenemos nada más un átomo de carbono, entonces ponemos ese 1. ¿Cuántos hidrógenos tendremos? Pues nada más son estos dos que están en la molécula de agua. Y los oxígenos, vean que están en dos compuestos diferentes, nada más hay que juntarlos. Tenemos 2 con el dióxido de carbono y le sumamos 1 con el agua, tenemos un total de 3 oxígenos. Para poder empezar a balancear y ver qué coeficientes nos convienen más cambiar, vamos a procurar ubicarnos en aquel elemento que se encuentra en menor cantidad en alguno de los dos lados. En este caso sería el carbono. El carbono tenemos nada más 1 del lado de los productos y tenemos 3 del lado de los reactivos. Entonces vamos a modificar eso. Es muy fácil buscar un número que multiplicado por 1 me dé 6. Es el mismo 6. Entonces voy a colocar junto al carbono, donde está en su compuesto que es el dióxido de carbono, un 6. Y este 6 también afecta al oxígeno, por lo tanto hay que modificar la cantidad de conteo que tenemos de oxígeno. Entonces tenemos ya no 1, sino 6 átomos de carbono, 6 elementos de carbono. Y el oxígeno también se modifica. Ahora tenemos 6 por 2 son 12 más 1 que teníamos del hidrógeno, del agua, perdón. Y entonces tendríamos 13 oxígenos en total. Ahora vamos a modificar el siguiente más grande y que solamente aparezca en un compuesto tanto en reactivos como en productos. Estamos hablando del hidrógeno en este caso, que del lado de los reactivos tenemos 14 y en los productos 2. Un número multiplicado por 2 que me dé 14 sería el 7, por lo tanto pongo un 7 donde está el hidrógeno y al multiplicar 7 por 2 me da 14 hidrógenos, pero ese 7 también modificó la cantidad de oxígenos que tenemos. Entonces, si ya teníamos 12 que están de este lado con el dióxido de carbono y le sumamos 7, en total tenemos 19 oxígenos. Vean que aquí tenemos una dificultad, porque este 19 no hay forma que con un número entero lo transformemos en, al multiplicarlo por 2 en 19. Es decir, que si yo quisiera poner un número del lado de los reactivos que balancee el oxígeno, no va a haber porque el 19 es impar. Si nos topamos con esta situación, para poder arreglarlo, lo único que debemos de hacer es multiplicar todo lo que ya teníamos resuelto para no perderlo por 2. De tal forma que el 19 se va a convertir en un número par y ya tendrá solución la ecuación de forma exacta. Vamos a hacerlo. Entonces aquí donde teníamos no había coeficiente junto al hexano, le vamos a poner un 2 grandote que es el coeficiente. Este 6 que teníamos en el dióxido de carbono le vamos a convertir en 12 porque 6 por 2 son 12. El 7 también lo multiplicamos por 2 y tendríamos ahora un 14 en el agua. ¿Y para qué volver a hacer todo el conteo si ya lo habíamos hecho? Entonces basta simplemente con multiplicar todo lo que ya teníamos por 2, porque es lo que estamos haciendo precisamente. Entonces 6 por 2 son 12, tenemos 12 carbonos y 14 por 2 son 28, tenemos 28 hidrógenos del lado de los reactivos. El oxígeno todavía lo dejamos un momento así, lo vamos a dejar hasta el final. Y el carbono del lado de los productos sería 6 por 2 son 12, ya no tenemos 6, tenemos 12. Y finalmente el hidrógeno multiplicado por 2, esos 14 nos da 28. Y ahora sí,
Este 19 que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por 2 y al multiplicarlo por 2 me va a dar 38. 38 ya es un número par. Y ya podemos encontrar un número que multiplicado por 2 me dé 38, que es precisamente ese 19 que teníamos. Entonces vamos a poner ese 19 junto al oxígeno para que al multiplicarlo por 2 me dé un total de 38. Entonces ya no tenemos 2, tenemos 38. Y es así como la ecuación ya queda balanceada con puros números enteros, que es lo que realmente estábamos buscando en cualquier ecuación química. Si nos damos cuenta que de repente nuestra ecuación queda con números muy elevados y todos los números se pueden dividir entre algún número, hay que hacerlo. Eso es reducir a la mínima expresión la ecuación. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Nada más me queda enseñarles algunos ejercicios para que puedan practicar. Se los voy a poner a continuación. Así que les sugiero que pongan pause al video en esta pantalla para que copien cada uno de estos ejercicios que tenemos aquí y los puedan resolver por su propia cuenta, ya sea en su libreta, en una hoja o en donde ustedes quieran. Bueno, pues resuélvanlos porque la solución aparece en 3, 2, 1. Y estas serían las soluciones. Estos coeficientes que están en rojo son los coeficientes que debemos encontrar después de hacer nuestro proceso de balanceo por el método del tanteo. Bueno, espero que que lo hayas tenido correctamente y que este video te haya servido para practicar o aprender este método de el balanceo por tanteo y puedes sacar una excelente calificación en tu clase de química. Bueno chicos, esto ha sido todo por ahora. Me despido, yo soy el profe Richie, así me dicen mis alumnos. Nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas. Hasta la próxima. Déjame tus comentarios para poder perfeccionar estos videos. Si puedes, suscríbete. Nos vemos en la próxima. Adiós.